Abril tenía 14 años cuando leyó su cuento frente a toda la escuela. Era el último día de clases antes de las vacaciones de verano. El calor era insoportable. El auditorio estaba lleno de estudiantes inquietos que solo querían salir corriendo hacia la libertad de 2 meses sin tareas ni horarios. Nadie quería estar ahí. Ni los maestros. Ni los alumnos. Y mucho menos Abril. Ella no quería leer. Nunca había querido hacerlo. La sola idea de pararse frente a cientos de personas la hacía sentir náuseas. Pero la maestra Soto había insistido. Durante semanas había insistido. Desde el día en que encontró el cuento de Abril olvidado en su escritorio después de clase. Abril había ido a entregarle una tarea y dejó caer su cuaderno sin darse cuenta. La maestra lo recogió. Lo abrió. Y leyó. Al día siguiente, la maestra Soto la llamó después de la clase. Abril pensó que estaba en problemas. Siempre pensaba que estaba en problemas. Era una niña callada, nerviosa, que se sobresaltaba fácilmente. Pero la maestra no estaba enojada. Tenía el cuaderno en las manos y lo sostenía con cuidado, como si fuera algo frágil. Le dijo a Abril que había leído su cuento. El de los objetos olvidados. Le dijo que era hermoso. Que era conmovedor. Que tenía un don. Que debía compartirlo con el mundo. Abril sintió pánico. No había escrito ese cuento para que alguien lo leyera. Lo había escrito para ella misma. Para darle sentido a las cosas que sentía y no podía decir en voz alta. Para entender por qué a veces miraba objetos viejos y sentía una tristeza inexplicable. Una cuchara oxidada en el mercado de pulgas. Un libro abandonado en una banca del parque. Una carta amarillenta en el fondo de un cajón de su abuela. Todas esas cosas le hablaban de alguna manera. Y escribir sobre ellas era su forma de responderles. Le dijo a la maestra Soto que no quería leerlo. Que no estaba listo. Que no era lo suficientemente bueno. Pero la maestra le dijo que no se trataba de ser perfecta. Que se trataba de tener valor. Que ella había visto a cientos de estudiantes escribir composiciones aburridas y sin alma. Pero que esto era diferente. Esto tenía vida. Esto importaba. Abril intentó negarse varias veces. Pero la maestra Soto era persistente. Y Abril, en el fondo, quería creerle. Quería creer que tal vez, solo tal vez, sus palabras importaban. Que tal vez no era rara por sentir lo que sentía. Que tal vez había otros que también escuchaban a los objetos olvidados. Así que aceptó. Con las manos temblando y el estómago revuelto. Con la esperanza de que algo bueno pudiera salir de esto. De que tal vez, por una vez, ser ella misma no sería un error. El día llegó. Abril se vistió con cuidado esa mañana. Eligió una blusa blanca que le gustaba y se cepilló el cabello más de lo usual. Su mamá le preguntó si pasaba algo especial y ella solo negó con la cabeza. No le había contado a nadie sobre la lectura. Ni a su mamá. Ni a su papá. Ni a su hermano menor. Tenía miedo de que si lo decía en voz alta, se volvería demasiado real. Demasiado aterrador. En la escuela, los pasillos estaban llenos de gritos y risas. Era el último día. Todos estaban emocionados. Pero Abril apenas podía respirar. Guardó el papel con su cuento en la mochila. Lo había escrito a mano. Con letra cuidadosa. Sin tachones. Cada palabra escogida con precisión. Había trabajado en él durante meses. No solo el cuento que iba a leer, sino toda una serie de historias sobre objetos que la gente había olvidado. Pero este era su favorito. El de la cuchara. La cuchara había pertenecido a una anciana que vivía sola. Cada noche, la anciana preparaba sopa. Siempre la misma sopa. Con zanahorias, papas y un poco de pollo. Y siempre usaba la misma cuchara para probarla antes de servirla. La cuchara conocía el sabor de esa sopa mejor que nadie. Conocía la temperatura exacta que le gustaba a la anciana. Conocía la forma en que ella soplaba suavemente antes de probar. Conocía el pequeño sonido de satisfacción que hacía cuando el sabor era perfecto.
Pero un día, la anciana no regresó. Y la cuchara se quedó en el cajón, esperando. Recordando el sabor de la sopa. Recordando las manos arrugadas que la sostenían. Recordando que alguna vez había tenido un propósito. Abril había llorado al escribir esa historia. Porque entendía a la cuchara. Entendía lo que era esperar a alguien que nunca regresaría. Su abuela había muerto 2 años antes. Y había cosas en su casa que Abril no podía ver sin sentir un dolor profundo en el pecho. Una taza. Un chal. Un par de lentes. Todas esas cosas seguían ahí, pero la persona que les daba significado se había ido. La ceremonia comenzó a las 10 de la mañana. El director dio un discurso largo y aburrido sobre el esfuerzo y la excelencia. Entregaron algunos reconocimientos a estudiantes destacados. Abril no estaba entre ellos. Nunca lo estaba. Era una estudiante promedio. No la mejor. No la peor. Invisible. Y así le gustaba. Pero entonces la maestra Soto subió al escenario. Y dijo que tenían una sorpresa especial. Que un estudiante iba a compartir un trabajo original. Una pieza de escritura creativa. Abril sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La maestra dijo su nombre. Y todos los ojos se volvieron hacia ella. Abril se levantó. Caminó hacia el escenario con las piernas temblorosas. Subió los escalones sintiendo que iba a vomitar. El auditorio era enorme desde ahí arriba. Cientos de rostros la miraban. Algunos con curiosidad. Otros con aburrimiento. Otros con impaciencia. Solo querían que terminara para poder irse. Abril sacó el papel de su bolsillo. Estaba arrugado. Doblado en 4. Lo alisó con las manos. Miró a la maestra Soto, que le sonrió con ánimo desde un costado del escenario. Respiró profundo. Y comenzó a leer. Su voz era apenas un susurro al principio. Tan baja que tuvo que empezar de nuevo. La segunda vez fue un poco mejor. Habló de la cuchara. De la anciana. Del cajón oscuro donde esperaba. Del sabor de la sopa que nunca volvería a probar. De la soledad de los objetos olvidados. De cómo las cosas que amamos siguen existiendo después de que dejamos de amarlas. De cómo siguen esperando, en silencio, a que alguien las recuerde. Mientras leía, Abril se olvidó por un momento de dónde estaba. Se hundió en las palabras. En la historia. En el sentimiento que la había llevado a escribirla. Por un momento, sintió que estaba haciendo algo importante. Algo real. Cuando terminó, hubo silencio. Un silencio breve. Tal vez 2 segundos. 3. Abril levantó la mirada. Y vio que algunos estudiantes la miraban con expresiones confusas. Otros se miraban entre sí. Y entonces alguien se rió. Fue una risa aguda. Cortante. Venía de las primeras filas. Abril no pudo ver quién era. Pero escuchó claramente la voz de un chico que dijo, ¿qué fue eso? Y entonces otra persona se rió. Y otra. Y en cuestión de segundos, el auditorio entero estaba riendo. No era una risa amable. No era una risa nerviosa. Era una risa cruel. Burlona. Despiadada. Algunos estudiantes se doblaban en sus asientos. Otros se tapaban la boca pero no podían contener las carcajadas. Una niña en la tercera fila gritó, ¿en serio? ¿Una cuchara que tiene sentimientos? Y todos rieron más fuerte. Otro chico gritó, ¿esto es una broma? Y alguien más dijo, suena como algo que escribiría mi hermanito de 6 años. Las risas se volvieron más fuertes. Más crueles. Alguien silbó. Otro hizo un sonido de burla. Una chica dijo, ¡ay, pobre cucharita triste! Y todos estallaron en carcajadas otra vez. Abril se quedó parada en el escenario. Congelada. El papel temblaba en sus manos. Sentía el calor subiendo por su cuello, su cara, sus orejas. Sentía que todo su cuerpo ardía. Quería desaparecer.
Quería que el suelo se abriera y se la tragara. Quería no haber nacido nunca. La maestra Soto intentó calmar al auditorio. Levantó las manos. Pidió silencio. Pero su voz se perdió en el ruido. El director subió al escenario y gritó que se callaran. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Abril bajó corriendo del escenario. Salió del auditorio. Corrió por el pasillo. Entró al baño. Se encerró en uno de los cubículos. Y se quedó ahí, temblando, sintiendo que su mundo entero se había derrumbado. No lloró de inmediato. El llanto no llegó hasta más tarde. En ese momento solo sentía un entumecimiento frío. Una sensación de irrealidad. Como si lo que acababa de pasar no fuera real. Como si fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no era una pesadilla. Era real. Y Abril lo sabía porque podía escuchar a las chicas entrando al baño. Podía escucharlas riéndose todavía. Hablando de ella. Una dijo, ¿viste su cara? Pensé que iba a llorar en el escenario. Otra dijo, no puedo creer que la maestra Soto pensara que eso era bueno. Fue lo más ridículo que he escuchado en mi vida. Abril se quedó en el baño hasta que sonó la campana. Hasta que todos se fueron. Hasta que el edificio quedó en silencio. Entonces salió. Caminó hasta su salón. Recogió sus cosas. Y se fue a casa sin decirle nada a nadie. Esa noche, en su habitación, Abril sacó todos sus cuadernos. Tenía 5. Llenos de historias. De poemas. De pensamientos. De todo lo que había sentido en los últimos 3 años. Los puso en el suelo. Y comenzó a arrancar las páginas. Una por una. Despacio al principio. Luego más rápido. Arrancó cada hoja. La hizo pedazos. Y la tiró a la basura. Tardó 2 horas en destruir todo. Cuando terminó, tenía los dedos adoloridos y los ojos secos. No había llorado. Todavía no podía llorar. Solo podía sentir una rabia fría y silenciosa hacia sí misma. Por haber creído que sus palabras importaban. Por haber sido tan estúpida. Se juró a sí misma que nunca volvería a escribir. Que nunca volvería a compartir nada con nadie. Que nunca volvería a cometer el error de mostrarse tal como era. Porque cuando lo hizo, la destruyeron. Esa fue la última vez que Abril escribió algo. Durante 16 años. Pasaron 16 años. Abril tenía ahora 30. Vivía en Guadalajara, en un departamento pequeño en una colonia tranquila cerca del centro. Era un departamento de 2 habitaciones. Una la usaba como cuarto. La otra estaba casi vacía. Solo tenía algunas cajas con cosas que no sabía dónde poner. Libros que ya no leía. Ropa que ya no usaba. Objetos sin propósito. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de logística. No era un trabajo emocionante. Contestaba correos. Organizaba reuniones. Archivaba documentos. Hacía reportes que nadie leía con atención. Era un trabajo que no requería creatividad. No requería que mostrara quién era. Solo requería que hiciera lo que le pedían. Y eso estaba bien. Era seguro. Predecible. Invisible. Nadie en su oficina sabía mucho sobre ella. Sabían que vivía sola. Que no tenía pareja. Que no hablaba mucho de su vida personal. Algunos intentaron hacerse amigos de ella cuando entró a trabajar ahí hacía 5 años. La invitaron a salir después del trabajo. A tomar café. A eventos sociales. Pero Abril siempre encontraba excusas. Estaba cansada. Tenía planes. Tenía que llegar temprano a casa. Eventualmente dejaron de invitarla. Y ella se sintió aliviada. Había aprendido a ser alguien que no llamaba la atención. En las reuniones, hablaba solo cuando le preguntaban directamente. Y aún así, mantenía sus respuestas cortas. Nunca compartía opiniones fuertes. Nunca desafiaba a nadie.
Nunca hacía olas. Era educada. Eficiente. Amable pero distante. La gente la olvidaba fácilmente. Y eso era exactamente lo que ella quería. Sus días seguían siempre el mismo patrón. Se levantaba a las 6:30 de la mañana. Se duchaba. Se vestía con ropa sencilla y neutral. Colores apagados. Nada que llamara la atención. Tomaba café solo. Sin azúcar. Salía de su departamento a las 7:30. Tomaba el autobús. Llegaba a la oficina a las 8. Trabajaba hasta las 5. Volvía a tomar el autobús. Llegaba a casa a las 6. Preparaba algo simple de cenar. Veía televisión. Y se iba a dormir a las 11. Los fines de semana eran ligeramente diferentes pero igual de rutinarios. Iba al supermercado los sábados por la mañana. Siempre al mismo. Siempre comprando las mismas cosas. Arroz. Pasta. Latas de atún. Verduras congeladas. Pan. Café. Nada elaborado. Nada que requiriera esfuerzo. Los domingos limpiaba su departamento. Lavaba ropa. A veces salía a caminar al parque. Pero nunca por mucho tiempo. Prefería estar en casa. Donde nadie la veía. No tenía muchos amigos. Había perdido el contacto con la mayoría de la gente de su vida. Algunos amigos de la secundaria intentaron buscarla en redes sociales años atrás. Pero Abril nunca respondió. Borró su perfil de Facebook. No tenía Instagram. No tenía Twitter. No tenía nada. Prefería no existir en línea. Prefería no ser encontrada. Su familia vivía en Monterrey. Hablaba con su mamá por teléfono una vez al mes. Conversaciones breves. Su mamá le preguntaba cómo estaba. Abril decía que bien. Su mamá le preguntaba si estaba saliendo con alguien. Abril decía que no. Su mamá le decía que debería buscar pareja. Que no era bueno estar sola. Abril cambiaba de tema. Hablaban del clima. De la salud de su papá. De lo que había hecho su hermano. Y luego se despedían. Abril se sentía aliviada cuando colgaba. Visitaba a su familia una vez al año. En Navidad. Y cada visita era incómoda. Su hermano tenía esposa e hijos. Todos se reunían en casa de sus padres. Había ruido. Conversaciones. Risas. Y Abril se sentaba en una esquina, sonriendo educadamente, sintiéndose como una extraña. Como alguien que no pertenecía ahí. Su mamá le preguntaba por qué no hablaba más. Su papá le decía que se veía cansada. Su hermano le hacía bromas sobre conseguirle un novio. Y Abril solo asentía. Esperando que el día terminara para poder volver a su departamento. A su soledad. A su rutina. Pero por las noches, cuando estaba sola en su habitación, algo se movía dentro de ella. Era una sensación incómoda. Una presión en el pecho que nunca se iba del todo. A veces, mientras lavaba los platos, se descubría pensando en historias. Una mujer que vivía en una casa donde las puertas cambiaban de lugar cada noche. Un hombre que vendía recuerdos ajenos en el mercado. Una niña que encontraba cartas escritas por su yo del futuro. Las historias llegaban solas. Sin que las buscara. Y cada vez que aparecían, Abril las apartaba rápidamente. Como si fueran algo peligroso. Como si solo pensar en ellas pudiera traer de vuelta el dolor. Había aprendido a no pensar en la escritura. A no pensar en quién había sido antes. Pero era difícil. Porque aunque había dejado de escribir, no había dejado de ver el mundo como una escritora lo ve. Seguía notando detalles. La forma en que la luz entraba por la ventana de su cocina en las tardes. El sonido de los pasos en el departamento de arriba. El olor a pan recién hecho que venía de la panadería de la esquina. Todas esas cosas se quedaban con ella. Se acumulaban. Y a veces sentía que iba a explotar si no la sacaba de alguna manera. Pero no podía. Porque escribir era peligroso.
Escribir significaba abrirse. Y abrirse significaba ser lastimada. Los fines de semana eran los peores. Porque no tenía el trabajo para distraerse. No tenía la rutina para mantenerse ocupada. Solo tenía tiempo. Y silencio. Y pensamientos que no quería tener. A veces se sentaba en el sofá y miraba la pared durante horas. Sin hacer nada. Solo existiendo. Sintiendo un vacío enorme que no sabía cómo llenar. Había intentado leer. Compraba libros de vez en cuando. Novelas. Ensayos. Poesía. Pero no podía terminarlos. Cada vez que leía algo hermoso, algo que tocaba su corazón, sentía una punzada de dolor. Una envidia. Una tristeza. Porque sabía que ella también había querido escribir así alguna vez. Que había tenido esa misma pasión. Ese mismo fuego. Y lo había perdido. O más bien, se lo habían arrebatado. A veces se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera leído su cuento ese día. Si hubiera tenido el valor de decirle que no a la maestra Soto. Si se hubiera quedado en su asiento y hubiera dejado que otro estudiante tuviera esa experiencia. Tal vez seguiría escribiendo. Tal vez tendría amigos. Tal vez tendría una vida que sintiera como propia. Pero no había forma de saberlo. Solo podía vivir con las decisiones que había tomado. Con las cicatrices que llevaba. Un viernes por la noche, mientras buscaba una cobija extra en su closet porque hacía frío, movió algunas cajas viejas que había guardado cuando se mudó a Guadalajara y nunca había abierto. Eran de su vida anterior. De cuando vivía con sus padres. De cuando era más joven. No recordaba qué había en ellas. Probablemente ropa vieja. Útiles escolares. Cosas sin importancia. Abrió una de las cajas. Adentro había cuadernos de la secundaria. Algunos trabajos escolares. Fotos de ella con compañeros que ya no recordaba. Y al fondo, doblado y manchado, estaba el papel. El cuento. El de los objetos olvidados. Abril lo miró durante un largo momento sin tocarlo. No entendía cómo había sobrevivido. Recordaba claramente haber destruido todo. Haber arrancado cada página. Haber tirado todo a la basura. Pero este papel no estaba en un cuaderno. Estaba suelto. Era el que había llevado al auditorio. El que había leído frente a todos. Tal vez lo había guardado sin darse cuenta. Tal vez una parte de ella no había podido destruirlo. Tal vez, en el fondo, sabía que era importante. Lo sacó de la caja con cuidado. Lo desdobló. Y comenzó a leer. La letra era de una niña. Cuidadosa. Un poco temblorosa. Pero las palabras seguían siendo las mismas. La historia de la cuchara. De la anciana. De la espera eterna. Y mientras leía, Abril sintió algo que no había sentido en años. No era felicidad. No era alivio. Era dolor. Un dolor profundo. Pero también era algo más. Era reconocimiento. Era memoria. Era la confirmación de que alguna vez había sido alguien diferente. Alguien que sentía cosas profundamente. Alguien que no tenía miedo de mostrar su corazón. Terminó de leer. Y se quedó sentada en el suelo de su closet durante mucho tiempo. Con el papel en las manos. Sintiendo que algo dentro de ella se había roto. O tal vez se había despertado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta en la cama, mirando el techo, pensando en la niña que había sido. En todo lo que había perdido. No solo la escritura. Sino la capacidad de sentir. De estar presente. De estar viva. Había pasado 16 años escondiéndose. Protegiéndose. Sobreviviendo. Pero no viviendo. No realmente. A las 3 de la mañana, Abril se levantó. Fue a la cocina. Sacó una libreta vieja que había comprado años atrás y nunca había usado. La puso sobre la mesa. Buscó una pluma. Se sentó. Y escribió una línea.
La mujer vivía en una casa donde las puertas cambiaban de lugar cada noche. Solo eso. Una línea. Nada más. Pero fue suficiente. Fue suficiente para romper el silencio de 16 años. Cerró la libreta. La guardó en un cajón. Y volvió a la cama. Esta vez durmió. Profundamente. Sin soñar. Al principio, Abril escribía muy poco. Solo una o dos frases cada noche. A veces ni siquiera eso. A veces solo abría la libreta, miraba la página en blanco y la volvía a cerrar. El miedo era demasiado fuerte. El miedo a volver a ser vulnerable. A volver a ser lastimada. Incluso aunque nadie más fuera a leer lo que escribía, el acto mismo de escribir la aterraba. Porque significaba reconocer que esa parte de ella seguía viva. Que no había muerto por completo. Pero las historias seguían llegando. En momentos inesperados. Mientras esperaba el autobús. Mientras preparaba café. Mientras miraba por la ventana de su oficina. Las imágenes aparecían en su mente con tanta claridad que a veces tenía que cerrar los ojos para concentrarse en otra cosa. Una niña que se hacía amiga de su sombra. Un anciano que plantaba árboles en macetas y los llamaba por nombre. Un hombre que coleccionaba llaves sin saber para qué puertas servían. Después de 2 semanas, Abril comenzó a escribir más. No mucho. Tal vez medio párrafo. A veces un párrafo completo. Lo hacía solo de noche. Cuando estaba segura de que nadie podía verla. Cerraba las cortinas. Apagaba las luces. Solo dejaba encendida una lámpara pequeña en la mesa. Y escribía. No eran historias completas. Eran fragmentos. Escenas sueltas. Momentos. Pero tenían vida. Tenían emoción. Y cuando los escribía, Abril sentía algo que había olvidado. Una sensación de plenitud. De estar haciendo lo que debía hacer. De estar siendo quien realmente era. Pero el miedo nunca se iba. Cada vez que terminaba de escribir, Abril escondía la libreta bajo el colchón. Era absurdo. Nadie entraba a su departamento. Nadie revisaría sus cosas. Pero no podía evitarlo. La idea de que alguien encontrara sus escritos la llenaba de pánico. ¿Y si su casera entraba por alguna emergencia? ¿Y si dejaba la libreta afuera por error? ¿Y si alguien, de alguna manera, leía lo que había escrito y se burlaba de ella otra vez? Los pensamientos la perseguían. A veces, en la oficina, se distraía imaginando escenarios horribles. Su jefe encontrando la libreta. Sus compañeros de trabajo leyendo sus historias en voz alta. Riéndose. Compartiéndolas. Burlándose de ella como lo habían hecho 16 años atrás. Y entonces tenía que ir al baño. Encerrarse en uno de los cubículos. Respirar profundo. Recordarse que eso no iba a pasar. Que nadie sabía. Que estaba a salvo. Pasaron 2 meses. Abril había llenado 20 páginas de la libreta. No era mucho. Pero para ella era enorme. Era más de lo que había escrito en 16 años. Y aunque el miedo seguía ahí, también había algo más. Una necesidad. Una urgencia. Como si las palabras que había reprimido durante tanto tiempo ahora quisieran salir a toda costa. Escribía sobre cosas pequeñas. Sobre la mujer de la casa con puertas que cambiaban de lugar. Sobre el anciano y sus árboles en macetas. Sobre una niña que podía ver el tiempo restante de vida de las personas flotando sobre sus cabezas. Sobre un hombre que trabajaba en una biblioteca y leía en secreto las notas que la gente dejaba olvidadas en los libros. Sobre una mujer que coleccionaba tazas rotas y les inventaba historias sobre cómo se habían roto. Ninguna de las historias era feliz. Todas tenían un tono de melancolía. De pérdida. De soledad. Porque eso era lo que Abril conocía. Era lo que vivía todos los días. Y escribir sobre ello era la única forma que tenía de procesarlo. De darle forma. De hacerlo más soportable. Una noche,
Mientras navegaba en Internet buscando algo sin importancia, Abril encontró un sitio web que nunca había visto antes. Se llamaba Palabras en la Oscuridad. Era una plataforma para escritores anónimos. Un lugar donde la gente podía publicar cuentos cortos, poemas, ensayos, sin tener que dar su nombre real. Solo un seudónimo. Abril leyó la descripción del sitio. Decía que era un espacio seguro. Que no se permitían comentarios crueles. Que había moderadores que revisaban todo. Que el objetivo era crear una comunidad de personas que amaban escribir pero que, por alguna razón, no podían o no querían hacerlo bajo su nombre real. Abril pasó horas leyendo los textos que la gente había publicado. Había de todo. Historias de amor. Historias de terror. Reflexiones personales. Poesía. Algunos textos eran excelentes. Otros no tanto. Pero todos eran honestos. Reales. Y nadie se estaba burlando. Los comentarios que la gente dejaba eran mayormente positivos. Alentadores. Algunos ofrecían críticas constructivas. Pero nada era cruel. Nada era destructivo. Abril cerró el sitio. Y no volvió a abrirlo en una semana. Pero no podía dejar de pensar en él. En la posibilidad. ¿Y si publicaba algo? ¿Y si compartía una de sus historias? Nadie sabría quién era. Usaría un seudónimo. No daría ninguna información personal. Estaría completamente protegida. Pero aún así, la idea la aterraba. Porque publicar algo significaba que existía. Que era real. Que otras personas lo verían. Y aunque fueran extraños en Internet, aunque nunca supieran quién era ella, seguía siendo exponer algo vulnerable. Algo íntimo. Durante semanas, Abril dudó. Cada noche abría el sitio. Leía algunos textos. Miraba el botón de publicar nuevo texto. Y luego cerraba la ventana sin hacer nada. El miedo era demasiado fuerte. La vergüenza era demasiado profunda. Cada vez que pensaba en compartir algo, escuchaba las risas del auditorio. Veía los rostros burlones. Sentía el calor de la humillación en su cara. Pero una madrugada, después de haber escrito una historia sobre una mujer que vivía en una casa donde las ventanas mostraban paisajes de otros tiempos, algo cambió. Abril leyó lo que había escrito. Y sintió que era bueno. No perfecto. Pero bueno. Honesto. Real. Y pensó que tal vez, solo tal vez, alguien más podría entenderlo. Alguien más podría sentir lo mismo que ella sentía. Y no estaría tan sola. Abrió el sitio. Creó una cuenta. Le pidió un correo electrónico. Abril creó uno nuevo. Uno que no estaba conectado a nada. Luego le pidió un nombre de usuario. Un seudónimo. Abril se quedó mirando la pantalla durante varios minutos. ¿Qué nombre usar? No podía ser obvio. No podía revelar nada sobre ella. Pero tampoco quería algo completamente aleatorio. Quería algo que significara algo. Pensó en la luna. En cómo siempre había amado mirarla. En cómo a veces, cuando no podía dormir, se paraba junto a la ventana y miraba la luna durante horas. Encontraba consuelo en ella. En su constancia. En su silencio. Y pensó en el color gris. En cómo era neutro. Invisible. Seguro. Escribió, luna gris. Le gustó de inmediato. Sonaba a algo hermoso pero triste. A algo que existía pero no llamaba la atención. A ella. Aceptó el nombre. El sitio le dio la bienvenida. Le mostró un panel con opciones. Publicar nuevo texto. Ver textos publicados. Configuración. Abril respiró profundo. Abrió la opción de publicar nuevo texto. Copió la historia de la mujer y las ventanas. La pegó en el cuadro de texto. Le puso un título simple, Las ventanas del ayer. Y luego, antes de poder arrepentirse, presionó el botón de publicar. El sitio le mostró un mensaje, tu texto ha sido publicado.
Estará visible para otros usuarios en unos minutos después de pasar la revisión de moderación. Abril cerró la computadora de inmediato. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a desmayarse. ¿Qué había hecho? ¿Por qué lo había hecho? ¿Y si alguien se burlaba? ¿Y si alguien decía que era horrible? ¿Y si, de alguna manera, alguien descubría quién era ella? No durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando el techo, arrepintiéndose de haber publicado. Pensando en cómo borrar su cuenta. En cómo hacer que el texto desapareciera. Pero también había una parte de ella que estaba emocionada. Una parte pequeña. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Esperando. 2 días después, Abril abrió el sitio otra vez. Entró a su cuenta. Y vio que su historia tenía 3 comentarios. El primero decía: me gustó mucho la atmósfera que creaste. Se siente melancólica pero hermosa. El segundo decía: ¿habrá una segunda parte? Me gustaría saber más sobre esta mujer. El tercero simplemente decía: hermoso. Abril leyó los comentarios una y otra vez. No podía creer que alguien hubiera leído sus palabras. Y no solo eso. Les había gustado. Las habían encontrado valiosas. Hermosas. Nadie se había reído. Nadie había dicho que era estúpido. Nadie la había destruido. Se sintió mareada. Feliz. Aterrada. No sabía qué sentir. Era demasiado. Cerró la computadora. Y se quedó sentada en el sofá durante 1 hora, sintiendo que algo fundamental había cambiado. No sabía qué era exactamente. Pero algo era diferente. Esa noche, escribió otra historia. Y la publicó. Y luego otra. Y otra más. Durante los siguientes meses, Abril publicó 20 historias en Palabras en la Oscuridad. Algunas recibían comentarios. Otras no. Pero eso no importaba. Lo importante era que existían. Que estaban ahí, en el mundo, y ella no había tenido que dar su nombre para que existieran. Luna Gris se convirtió en su refugio. En quien ella era realmente. En la versión de sí misma que no tenía que esconderse. Y por primera vez en 16 años, Abril sintió que tal vez, solo tal vez, podía volver a ser ella misma. Habían pasado 6 meses desde que Abril comenzó a publicar en Palabras en la Oscuridad. Luna Gris tenía ahora más de 30 historias publicadas. Algunas tenían decenas de comentarios. Otras solo 1 o 2. Pero todas habían sido leídas. Todas habían tocado a alguien de alguna manera. Y eso era suficiente para Abril. Era más de lo que nunca había soñado tener. Había desarrollado una pequeña rutina. Cada noche, después de cenar, se sentaba en la mesa del comedor con su libreta. Escribía durante 1 o 2 horas. Y si terminaba algo que le gustaba, lo publicaba. Ya no le daba tanto miedo. Todavía había nervios. Todavía había una punzada de ansiedad cada vez que presionaba el botón de publicar. Pero era manejable. Ya no la paralizaba. Algunos usuarios del sitio habían comenzado a seguir su perfil. Esperaban sus nuevas historias. Dejaban comentarios alentadores. Uno de ellos le había escrito un mensaje privado diciéndole que sus historias lo habían ayudado a sobrellevar un momento difícil. Que se sentía solo y que leerla lo hacía sentir menos solo. Abril no supo qué responder. Nunca respondía mensajes. Pero guardó ese mensaje. Lo leyó varias veces. Y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Sus historias seguían teniendo el mismo tono melancólico. Seguían hablando de soledad. De pérdida. De objetos y personas olvidados. Pero había algo diferente ahora. Había una esperanza sutil. Una luz tenue al final del túnel. No siempre. Pero a veces. Como si Abril estuviera comenzando a creer que tal vez las cosas podían mejorar. Que tal vez no todo estaba perdido. Una tarde de marzo, Abril publicó una historia sobre un hombre que trabajaba en una tienda de antigüedades.
El hombre tenía la habilidad de ver los últimos momentos de felicidad que los objetos habían presenciado. Una lámpara que había iluminado una cena familiar. Un reloj que había marcado el momento en que alguien dijo te amo por primera vez. Una taza que había contenido el último café que dos amigos compartieron antes de separarse. El hombre pasaba sus días rodeado de esos momentos. Y aunque era hermoso, también era doloroso. Porque sabía que esos momentos ya no existían. Que solo quedaban los objetos. Y los recuerdos. La historia se llamaba El guardián de los últimos momentos. Abril la publicó un jueves por la noche. Y como siempre, cerró la computadora y se fue a dormir. No esperaba nada en particular. Solo esperaba que a alguien le gustara. Que tal vez recibiera algunos comentarios. Al día siguiente, en su hora de comida, Abril revisó su cuenta en el teléfono. La historia tenía 8 comentarios. Más de lo usual. Leyó los primeros. Todos eran positivos. Uno decía que la premisa era fascinante. Otro que se había conmovido hasta las lágrimas. Otro que quería saber más sobre el personaje. Abril sonrió. Se sintió bien. Pero entonces llegó al último comentario. Y su corazón se detuvo. El comentario decía, tu forma de escribir me recuerda a algo que leí hace muchos años. Un cuento sobre objetos olvidados. Una cuchara. Una anciana. ¿Eres tú? El nombre del usuario era M. Rosas. Abril dejó de respirar. Leyó el comentario otra vez. Y otra. Y otra. Las palabras no cambiaban. Seguían ahí. Acusadoras. Peligrosas. ¿Eres tú? No podía ser. No podía ser posible. Ese cuento había sido leído una sola vez. Hacía 16 años. Frente a un auditorio lleno de gente que se había burlado de ella. ¿Cómo era posible que alguien lo recordara? ¿Cómo era posible que alguien conectara a Luna Gris con esa niña de 14 años? Abril cerró el teléfono. Guardó su comida sin tocarla. Y volvió a su escritorio. Pero no pudo trabajar. No pudo concentrarse. Solo podía pensar en ese comentario. En ese nombre. M. Rosas. ¿Quién era? ¿La conocía? ¿Había estado en ese auditorio ese día? Cuando llegó a casa esa noche, Abril abrió su computadora de inmediato. Entró a su cuenta. Leyó el comentario otra vez. Buscó el perfil de M. Rosas. No tenía foto. No tenía información personal. Solo un nombre de usuario. Y un historial de comentarios en varias historias del sitio. Abril los leyó todos. Eran comentarios amables. Reflexivos. M. Rosas parecía ser una persona sensible. Alguien que apreciaba las historias tristes. Alguien que valoraba la escritura emocional. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que M. Rosas había reconocido su estilo. Había hecho una conexión con el pasado. Y si M. Rosas lo había hecho, ¿quién más podría hacerlo? ¿Cuántas personas habían estado en ese auditorio ese día? ¿Cuántas recordaban su cuento? ¿Cuántas podrían encontrar a Luna Gris y descubrir quién era realmente? Abril comenzó a sudar. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Sentía que el aire era demasiado espeso. Fue al baño. Se echó agua fría en la cara. Miró su reflejo en el espejo. Y vio miedo. Un miedo profundo. Primario. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta, revisando el comentario una y otra vez. Pensando en qué hacer. ¿Debía responder? ¿Debía ignorarlo? ¿Debía borrar su cuenta? ¿Debía borrar todas sus historias? Pero si lo hacía, ¿no sería como admitir que era ella? ¿No sería confirmar las sospechas de M. Rosas? Los días siguientes fueron tortura. Abril no publicó nada nuevo. No escribió nada. Solo revisaba obsesivamente su cuenta. Esperando. Temiendo. M. Rosas no había vuelto a comentar. Pero su pregunta seguía ahí. Flotando.
esperando una respuesta. Abril comenzó a imaginar escenarios. M. Rosas compartiendo su perfil con otros. Gente de su pasado encontrándola. Reconociéndola. Riéndose de ella otra vez. Diciendo que seguía escribiendo las mismas tonterías. Que nunca había aprendido. Que seguía siendo esa niña patética que pensaba que los objetos tenían sentimientos. Dejó de comer bien. Perdió peso. En la oficina, sus compañeros le preguntaron si estaba bien. Abril decía que sí. Que solo estaba cansada. Pero no estaba cansada. Estaba aterrada. Una noche, 2 semanas después del comentario, Abril decidió investigar más. Buscó en Google M. Rosas junto con el nombre de su ciudad. Encontró varios resultados. Un doctor. Una maestra. Una artista. Ninguno parecía conectado con ella. Buscó Mariana Rosas. Había muchas. Buscó en Facebook. En LinkedIn. En Instagram. Pero no encontró nada que la ayudara a identificar quién era M. Rosas. Entonces recordó algo. Había una Mariana en su secundaria. Una chica callada que se sentaba al fondo de la clase. Nunca habían hablado mucho. Pero Abril recordaba que Mariana también era diferente. También estaba sola. También parecía no encajar. ¿Había estado en el auditorio ese día? Abril intentó recordar. Pero no podía. Habían pasado 16 años. Los rostros se habían difuminado. Solo recordaba las risas. El dolor. La humillación. Abril buscó a Mariana Rosas en Facebook. Encontró un perfil. Pero estaba configurado como privado. Solo podía ver la foto de perfil. Era una mujer de unos 30 años. Cabello oscuro. Lentes. No estaba sonriendo en la foto. Se veía seria. Pensativa. Abril no podía estar segura de si era la misma Mariana. Pero algo en su interior le decía que sí. ¿Qué quería Mariana? ¿Por qué había dejado ese comentario? ¿Estaba tratando de exponerla? ¿O simplemente tenía curiosidad? ¿Y si respondía y confirmaba que era ella? ¿Y si Mariana se lo decía a otros? ¿Y si todo su pasado regresaba para destruirla otra vez? Abril se levantó del sofá. Caminó en círculos por su departamento. Sentía que se estaba volviendo loca. Que la paranoia la estaba consumiendo. Pero no podía evitarlo. El miedo era real. El peligro era real. Porque si alguien descubría quién era Luna Gris, descubriría quién era Abril. Y entonces ya no estaría a salvo. Ya no estaría protegida. Ya no sería invisible. Una madrugada, después de no dormir por 4ª noche consecutiva, Abril tomó una decisión. Iba a borrar su cuenta. Iba a borrar todas sus historias. Iba a desaparecer. Era la única forma de estar segura. La única forma de protegerse. Abrió su computadora. Entró al sitio. Fue a la configuración de su cuenta. Y puso el cursor sobre el botón de eliminar cuenta permanentemente. El cursor parpadeaba. Esperando. Abril respiró profundo. Solo tenía que hacer clic. Solo tenía que presionar el botón. Y todo desaparecería. Luna Gris. Sus historias. Su voz. Todo. Pero no pudo hacerlo. Porque borrar Luna Gris era borrarse a sí misma otra vez. Era aceptar que no merecía existir. Que su voz no importaba. Que la humillación de hacía 16 años seguía siendo más fuerte que ella. Que seguía siendo esa niña asustada en el escenario. Que nunca había crecido. Que nunca había sanado. Abril cerró la computadora sin borrar nada. Se quedó sentada en la oscuridad. Temblando. Llorando. Sintiendo que estaba atrapada entre 2 opciones imposibles. Existir y ser vista. O desaparecer y estar a salvo. No sabía cuál elegir. No sabía si tenía la fuerza para elegir. Pasaron 3 semanas. Abril no volvió a entrar al sitio.
No escribió nada. No publicó nada. Volvió a su rutina anterior. Trabajo, casa, silencio. Como si Luna Gris nunca hubiera existido. Como si los últimos 6 meses no hubieran pasado. Pero algo había cambiado. Ya no podía ignorar el vacío. Ya no podía pretender que estaba bien. Porque sabía lo que se sentía estar viva. Lo había sentido al escribir. Lo había sentido al compartir sus historias. Lo había sentido al recibir comentarios de gente que había conectado con sus palabras. Y ahora que había vuelto al silencio, era insoportable. En la oficina, Abril se distraía constantemente. Cometía errores en reportes. Olvidaba responder correos. Su jefe le llamó la atención 2 veces. Le preguntó si todo estaba bien. Abril dijo que sí. Pero no lo estaba. Sentía que se estaba ahogando. Que cada día que pasaba sin escribir era un día más en el que se perdía a sí misma. Los fines de semana eran aún peores. El silencio de su departamento era ensordecedor. Se sentaba en el sofá y miraba la pared durante horas. Pensando. Recordando. Cuestionándose. ¿Por qué le daba tanto miedo ser vista? ¿Por qué un comentario de una extraña en internet tenía tanto poder sobre ella? ¿Por qué seguía dejando que algo que pasó hace 16 años controlara su vida? Pero sabía la respuesta. Porque el dolor nunca se había ido. Porque la humillación nunca había sanado. Porque cada vez que pensaba en compartir algo de sí misma, escuchaba las risas. Veía los rostros burlones. Sentía la vergüenza ardiendo en su piel. Y no podía soportarlo. No otra vez. Un domingo por la tarde, Abril salió a caminar. No tenía un destino particular. Solo necesitaba salir. Estar en movimiento. No quedarse atrapada en sus pensamientos. Caminó por el parque cerca de su casa. Había familias. Parejas. Niños jugando. Gente viviendo. Gente existiendo sin miedo. Se sentó en una banca. Y vio a una niña de unos 10 u 11 años sentada en la banca de enfrente. La niña estaba leyendo un libro. Completamente absorta. Ajena al mundo. De vez en cuando sonreía. O fruncía el ceño. O suspiraba. Era claro que la historia la tenía capturada. Que estaba viviendo dentro de esas páginas. Abril recordó cómo se sentía eso. Recordó cuando ella era esa niña. Cuando los libros eran su refugio. Cuando las historias eran su forma de entender el mundo. Antes de que la humillaran. Antes de que aprendiera a tener miedo. Antes de que dejara de creer en la magia de las palabras. Y algo se rompió dentro de ella. No de forma dramática. No con lágrimas o gritos. Sino de forma silenciosa. Como una grieta que había estado creciendo durante años y finalmente había alcanzado su límite. Abril se dio cuenta de algo. Que había pasado 16 años castigándose. 16 años escondiéndose. 16 años dejando que las personas que la habían lastimado ganaran. Porque ellos habían seguido con sus vidas. Probablemente ni siquiera recordaban lo que había pasado ese día. Probablemente habían olvidado su nombre. Probablemente nunca pensaban en ella. Pero ella sí pensaba en ellos. Todos los días. Cada vez que quería escribir y no lo hacía. Cada vez que quería compartir algo y se detenía. Cada vez que elegía el silencio sobre su voz. Les estaba dando poder. Les estaba permitiendo controlarla. Incluso después de tantos años. Incluso cuando ya no estaban presentes. Y Abril ya no quería eso. Ya no quería seguir siendo prisionera de su propio miedo. Esa noche, cuando llegó a casa, Abril abrió su computadora. Entró al sitio Palabras en la Oscuridad. Entró a su cuenta. Y buscó el comentario de M. Rosas. Seguía ahí. Esperando. ¿Eres tú? Abril miró el cursor parpadeando en la caja de respuesta. Pensó en todas las razones por las que no debía responder. En todos los peligros. En todas las posibilidades de ser lastimada otra vez.
Pero también pensó en lo que pasaría si no respondía. En lo que pasaría si seguía huyendo. En lo que pasaría si nunca enfrentaba su miedo. Se quedaría atrapada para siempre. En ese auditorio. Con 14 años. Escuchando las risas. Sintiéndose pequeña. Invisible. Avergonzada. Y Abril ya no quería ser esa niña. Quería ser la mujer de 30 años que había encontrado el valor de escribir otra vez. Que había compartido sus historias. Que había tocado a gente con sus palabras. Quería ser Luna Gris. No solo en secreto. Sino también en el mundo real. Respiró profundo. Y comenzó a escribir. Sí, fui yo. Escribí ese cuento hace muchos años cuando tenía 14 años. Lo leí frente a toda la escuela y todos se rieron de mí. Fue uno de los peores días de mi vida. Me da miedo que lo recuerdes. Me da miedo que me reconozcas. Me da miedo que me juzgues. Me da miedo existir. Pero también me da miedo desaparecer otra vez. Porque ya desaparecí una vez. Y tardé 16 años en volver a encontrarme. Y no quiero perderme otra vez. Leyó lo que había escrito. Era vulnerable. Era honesto. Era aterrador. Pero también era real. Era la verdad. Su verdad. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. Cerró la computadora. Y esperó. Los siguientes 2 días fueron tortuosos. Abril revisaba el sitio cada hora. Pero M. Rosas no había respondido. Tal vez había leído la respuesta y había decidido no decir nada. Tal vez se había asustado de la honestidad de Abril. Tal vez había sido un error responder. Tal vez había abierto una puerta que debía haber permanecido cerrada. Pero el tercer día, cuando Abril revisó su cuenta, había una respuesta de M. Rosas. No te reconocí para lastimarte. Te reconocí porque tu cuento me salvó. Yo también estaba siendo destruida en esa época. Era la chica callada que nadie notaba. Me hacían bullying todos los días. Y ese día, cuando te escuché hablar de cosas olvidadas, de objetos que esperaban ser recordados, sentí que me estabas hablando directamente a mí. Porque yo también me sentía olvidada. Invisible. Sin valor. Y tu cuento me hizo sentir que yo no estaba olvidada. ¿Qué importaba? Que había alguien que entendía lo que era sentirse así. Guardo ese cuento en mi memoria como algo sagrado. Y cuando leí tus historias aquí, sentí lo mismo. Esa misma ternura. Esa misma comprensión de lo que significa estar solo. Por favor, no dejes de escribir. Tus palabras importan. Siempre han importado. Y lamento mucho que te hayan hecho sentir lo contrario. Abril leyó el mensaje una vez. Luego otra. Y otra. Y otra. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. O tal vez sí. Pero también eran lágrimas de alivio. De liberación. De algo que no sabía cómo nombrar. Durante 16 años, Abril había cargado con la creencia de que ese día había sido un fracaso total. Que su cuento había sido un error. Que sus palabras no habían importado. Que había sido humillada porque lo que escribía era ridículo. Estúpido. Sin valor. Pero ahora sabía que no era cierto. Su cuento había tocado a alguien. Había salvado a alguien. Había importado. Y aunque cientos de personas se habían reído, había al menos una que había escuchado. Una que había entendido. Una que había guardado esas palabras durante 16 años porque significaban algo. Abril no respondió de inmediato. No sabía qué decir. Pero guardó el mensaje. Lo leyó varias veces a lo largo del día. Y cada vez que lo leía, sentía que algo dentro de ella se curaba. No completamente. Las cicatrices seguían ahí. El miedo seguía ahí. Pero había algo más ahora. Algo que no había estado presente antes. Esperanza. Esa noche, Abril abrió su libreta. Y comenzó a escribir. No una historia para publicar.
sino una carta. Para sí misma. Para la niña que había sido. Para la niña que fui, lamento que te hayan lastimado. Lamento que te hayan hecho sentir que tu voz no importaba. Lamento que hayas pasado tantos años en silencio. Pero quiero que sepas que tus palabras sí importaron. Que tocaron a alguien. Que salvaron a alguien. Y aunque tú no lo supiste durante muchos años, eso no hace que sea menos verdadero. Tus palabras tienen poder. Siempre lo tuvieron. Y aunque duele. Aunque da miedo. Aunque hay gente que no lo entiende. Hay también gente que sí. Y esa gente merece escucharte. Tú mereces ser escuchada. Abril cerró la libreta. Y por primera vez en 16 años, se sintió en paz. Los días siguientes, Abril volvió a escribir. No inmediatamente. Y no sin miedo. Pero escribió. Publicó una nueva historia. Sobre una mujer que vivía en una casa donde las sombras tenían memoria. Y luego otra. Sobre un niño que coleccionaba palabras que la gente dejaba sin decir. Y luego otra más. Sobre una anciana que tejía bufandas para fantasmas. Los comentarios llegaban. Algunos eran simples. Otros profundos. M. Rosas comentaba de vez en cuando. Pero nunca reveló más información personal. Nunca dijo su nombre completo. Nunca intentó contactar a Abril fuera del sitio. Y Abril se lo agradeció. Porque no necesitaba saber más. Solo necesitaba saber que había alguien ahí. Que había alguien que entendía. Abril nunca reveló su nombre real en el sitio. Nunca salió del anonimato. Luna Gris seguía siendo Luna Gris. Y Abril seguía siendo Abril. Dos versiones de la misma persona. Una visible. Una invisible. Y eso estaba bien. Porque Abril había aprendido que no se trataba de ser vista por todos. Se trataba de ser vista por las personas correctas. Por la gente que entendía. Por la gente que valoraba lo que ella tenía que decir. El miedo nunca desapareció completamente. Todavía había días en los que Abril dudaba. Días en los que quería borrar todo y volver al silencio. Días en los que la ansiedad la paralizaba. Pero ya no lo hacía. Porque había aprendido algo importante. Que ser vista dolía. Que ser vulnerable era aterrador. Que compartir su voz implicaba riesgo. Pero que el silencio dolía más. Que no existir era peor que ser juzgada. Que vivir escondida no era realmente vivir. Una noche, varios meses después de su intercambio con M. Rosas, Abril sacó el cuento viejo de la caja. El de los objetos olvidados. El de la cuchara. Lo leyó completo. Con calma. Sin prisa. Y por primera vez en 16 años, no sintió vergüenza. Sintió orgullo. No porque fuera perfecto. No porque fuera la mejor cosa que había escrito. Sino porque era suyo. Porque lo había escrito cuando todavía creía en la magia. Cuando todavía se atrevía a sentir. Cuando todavía no sabía que el mundo podía ser cruel. Y aunque el mundo había sido cruel. Aunque la habían lastimado. Aunque había tardado 16 años en sanar. Había sobrevivido. Había regresado. Y estaba escribiendo otra vez. Abril abrió una libreta nueva. La primera página estaba en blanco. Blanca. Limpia. Llena de posibilidades. Tomó una pluma. Y escribió en la primera página. Para la niña que fui. Para la mujer que soy. Para todas las voces que fueron silenciadas y siguen buscando la forma de regresar. Para los que tienen miedo de ser vistos. Para los que cargan vergüenza que no les pertenece. Para los que escriben en secreto. Para los que creen que sus palabras no importan. Importan. Siempre han importado. Y aunque el mundo no siempre lo entienda. Aunque no siempre lo aprecie. Hay alguien ahí que necesita escucharte. Y esa persona merece que tengas el valor de hablar. Tú mereces tener el valor de hablar. Cerró la libreta. La puso sobre la mesa. Y comenzó una nueva historia.
Esta historia no tenía título todavía. No sabía de qué se trataba exactamente. Solo tenía una imagen. Una mujer parada frente a una puerta. La puerta estaba cerrada. Y la mujer tenía una llave en la mano. Pero no sabía si debía abrirla. Porque no sabía qué había del otro lado. Podía ser algo hermoso. O podía ser algo aterrador. Pero lo que sí sabía era que quedarse del lado de afuera para siempre no era una opción. Porque afuera no había nada. Solo silencio. Solo vacío. Solo una existencia a medias. Y la mujer ya no quería eso. Ya no quería vivir a medias. Quería vivir completamente. Aunque doliera. Aunque diera miedo. Aunque significara ser vulnerable. Así que respiró profundo. Puso la llave en la cerradura. Y giró. La puerta se abrió. Y la mujer dio un paso hacia adelante. Hacia lo desconocido. Hacia la posibilidad. Hacia la vida. Abril escribió esa última línea. Y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña. Pero real. Luna Gris publicaría esa historia más tarde. Y tal vez alguien la leería. Tal vez a alguien le tocaría. Tal vez alguien la necesitaría. O tal vez no. Tal vez nadie la comentaría. Tal vez pasaría desapercibida. Pero eso ya no importaba tanto. Porque Abril había aprendido que el valor de su voz no dependía de cuánta gente la escuchara. Dependía de que ella tuviera el valor de hablar. De existir. De ser vista. Aunque diera miedo. Aunque la hiciera vulnerable. Aunque el mundo no siempre la entendiera. Porque ella entendía. Y eso era suficiente. Abril cerró la libreta. Apagó la luz. Y se fue a dormir. Por primera vez en 16 años, durmió en paz. Sin pesadillas. Sin miedo. Solo con la certeza silenciosa de que estaba, finalmente, viva. Y de que seguiría escribiendo. No porque fuera fácil. No porque no diera miedo. Sino porque era quien ella era. Y ya no iba a esconderse de eso. Nunca más. Fin.